Bueno, primero es importantísimo que entiendan el sentido de este taller, ¿sí? El sentido del análisis de lo que vamos a analizar acá. No solamente tiene sentido, sino que es imprescindible para entender toda la trayectoria que hicimos en el secundario relacionado a la educación artística. Es importante también que entiendan que los autores que vamos a ver, los vamos a ver muy resumidos. Vamos a ver lo que se suele decir una vulgata, ¿sí? Una vulgata es, se decía de la Biblia, ¿no? En los comienzos, para expandir el conocimiento de la Biblia a la gran muchedumbre, a la masa indiferenciada del pueblo. Bueno, a eso se le llamó la vulgata, es algo que está resumido. Ninguno de los que escuche esto se va a ser experto en ninguno de estos autores, ¿sí? Pero es importantísimo que, sobre todo si no van a ver nunca más nada relacionado con esto, que tengan en cuenta al menos estos pequeños esbozos del pensamiento de estos autores que vamos a ver. Una de las cosas importantísimas que está bueno entender es que esto que nosotros llamamos sujeto hoy en día, lo que solemos llamar sujeto moderno, que es el sujeto que se enfrenta a un objeto para analizarlo. El sujeto en general es el ser humano, y durante muchos años, y todavía en algunas partes sigue siendo nada más que un hombre. En algún momento era nada más que un hombre europeo y blanco. Por suerte de a poco eso va cambiando, pero esa palabra sujeto no existió siempre. La humanidad estuvo 21 siglos concretamente, o quizá mucho más, en no utilizar una palabra. Los griegos usaban la palabra hipokeimenón, ¿sí? Era una palabra que servía para decir lo que estaba por debajo de, ¿sí? El sustrato de. Hipokeimenón, en realidad, hipokeimenón fue la palabra que se usó para traducir en la Edad Media y llegó a ser subjectum, que es de donde salió nuestra palabra sujeto. Entonces, sujeto, lo que hoy significa subjectum, sale de hipokeimenón, pero hipokeimenón no era lo que significa hoy sujeto. Hipokeimenón era todo, era desde una flor hasta el Partenón, y el ser humano también, ¿sí? Entonces es importante eso, este concepto de sujeto que nosotros hoy conocemos y que vamos a poner en tela de juicio con todos estos autores que veamos, no existió siempre, tiene apenas 400 años. Entonces, la importancia de que ustedes se tomen muy en serio este espacio y que se den cuenta que está relacionado con la educación artística, les va a permitir comprender por qué hay que estudiar educación artística. Es que según los anteojos que ustedes se pongan, según las teorías que ustedes utilicen para analizar el mundo, y analizar el mundo no porque vayan a ser filósofos o científicos, sino simplemente si quieren analizar la relación que están teniendo con alguien, o si quieren analizar la fruta que están eligiendo en la verdulería, no importa. Cualquier análisis, por más pequeño que sea, siempre tenés unos anteojos, una teoría que te permite enmarcar y ver una realidad, y según los anteojos que te pongas, esa realidad va a ser muy diferente, ¿sí? Yo puedo llegar a ser yo como sujeto, como persona, como hombre, como ser humano, puedo llegar a ser un super rey, ¿no? Súper importante, que domina la naturaleza, que hace lo que quiere con ella, ¿sí? Superior al resto de las especies. Puedo ser una especie de espirales dialécticas que se van superando unas a otras y comiéndose lo que incorporan. Puedo ser una estructura simbólica, ¿sí? Una serie indefinida de signos. Puedo ser una mente inconsciente, difícil a veces de descifrar, o una composición infinita, casi indescifrable, de cosas que ni siquiera se pueden entender y no se van a entender jamás. Todo eso va a depender de los anteojos que nos pongamos, y cada uno de los autores que vamos a ver en este taller son anteojos diferentes. Entonces, cuando terminamos de analizar todos estos autores, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es: ¿qué anteojos me voy a poner para analizar el mundo que me rodea?